Hola, mi nombre es Marisol Posada Ortegón. Yo soy estudiante del curso Práctica Clínica 2 de Grupo 3 de la zona Centro-Sur. Y el tema o el caso que vengo a traer hoy es acerca de divertículo de uretra femenina. En cuanto a la historia clínica o motivo de consulta, se presenta una paciente femenina de 53 años de edad con antecedente de epilepsia, quien refiere el inicio de su enfermedad actual hace 3 años, caracterizada por sensación de peso en piso pélvico, goteo posmisional e incontinencia urinaria de esfuerzo. Es valorada en servicio de ginecología con hallazgos al examen ginecológico, vagina normotérmica, normotónica, sin masas palpables en sus paredes, cuello central no doloroso, con evidencia de cistocele tras maniobra de Valsalva, fondo de saco libre. No se aprecian secreciones vaginales, posteriormente referida al servicio de urología, quienes tras examen físico solicitan valoración imagenológica complementaria. Antecedentes personales, pues refiere epilepsia de larga data, infecciones urinarias a repetición, niega otras patologías, antecedentes obstétricos, 5 embarazos, 4 partos, un aborto, no refiere complicaciones durante el trabajo de parto, último parto hace 15 años, posteriormente se realiza cistografía misional con hallazgo en radiografía simple de una imagen radiodensa redondeada de bordes nítidos regulares de 2.5 por 2.5 centímetros de diámetro proyectada sobre la sínfisis púbica. En el estudio con contraste se observa la imagen descrita en la radiografía simple, la cual se rodea con contraste durante el paso del mismo a través de la uretra en fase misional. Asimismo, se evidencia descenso del piso vesical. Bueno, en cuanto al conocimiento de la patología, entonces entendemos que el divertículo uretral es una afección poco común y que consiste en una dilatación en forma de saco o bolsa. Es como una invaginación del epitelio uretral y esta puede ser tanto adquirida como congénita. Lo que pasa es que por su ubicación esa bolsita se va llenando de orina, se va quedando estancada y ahí es donde vienen las infecciones recurrentes de vías urinarias. Otros síntomas también pueden ser el dolor pélvico, la incontinencia urinaria, la disuria, frecuencia y urgencias urinarias, también nicturia, pero también puede ser asintomático. En los estudios de caracterización, de acuerdo a la evolución de la patología, a esta paciente se le hizo primeramente la cistoretrografía misional, que permitió tanto localización, tamaño y número de divertículos, eso es lo que permite pues, este examen. Después se le hizo la ecografía transvaginal, esta permite ver una imagen hipercóica más o menos de 2.2 por 2.2 centímetros y que estaba cerca al orificio uretral. Finalmente se le hizo la cistoscopia, que esta permitió ver el divertículo y que en su interior había un lito. Según la literatura que estuve consultando, se manifestaba que primeramente se hacía, digamos que el protocolo era primero hacer la ecografía transvaginal, segundo la cistografía misional y por último, la resonancia magnética, que vendría siendo la prueba Gold estándar, que pues, evalúa de forma no invasiva los detalles anatómicos tanto de la uretra como de los tejidos periuretrales. En otro documento que consulté manifestaba que la prueba Gold estándar era la cistoretrografía misional. Finalmente, consulté con un urólogo, el doctor de los Ríos de la Clínica Valle del Lili, quien me confirma que la prueba Gold estándar es la resonancia magnética, ya que a través de la cistoretrografía puede pasar que el medio de contraste no llene ese divertículo y ese examen pueda pasar entonces como normal. En cuanto al protocolo previo a tomar el estudio, preparación, resultados de laboratorio y estudios previos, este examen no requiere de ayuno. El paciente debe traer el resultado de urocultivo negativo en caso tal de que ese resultado pues estuviese positivo y si en el momento del examen se presentara reflujo cistoureteral, esa infección pues ascendería al sistema pielocalicial, entonces pues eso no sería pues bueno. Se debe tener los consentimientos firmados por parte del paciente o el acudiente. En este caso, pues la paciente es mayor de edad, ella lo haría. Se le indica al paciente que se retire la ropa eh, porque no queremos que vaya a haber interferencia
o que nos vaya a salir en la imagen radiográfica de pronto un botón o cierre del pantalón, entonces se prefiere que se retire la ropa y se le suministra una bata con la apertura para atrás, buscando también la intimidad de la paciente, sabiendo que es mujer y que cuando se acueste esta bata, pues en la parte anterior se va a abrir y pues no es necesario tener una bata con la apertura para adelante. En cuanto al paso de la sonda vesical, es un procedimiento netamente de enfermería, pero como personal como tecnólogos que vamos a hacer, es necesario que conozcamos cómo se realiza pues este procedimiento y que es necesario el paso de la sonda vesical porque sabemos que es un procedimiento que se hace de manera retrógrada o ascendente. Vamos a pasar el medio contraste por esa vía. Entonces, la escogencia de la sonda depende del paciente. Entonces, si es para paciente pediátrico, entre 5 y 8 French sería la sonda Foley. Para paciente adulto, que es este caso, entre 12 y 18 French. Entonces, esto es un procedimiento totalmente aséptico. Se utilizan guantes estériles, preferiblemente dos pares de guantes estériles, uno para hacer la desinfección y el otro para la colocación de la sonda. La sonda, en el caso de los hombres, llega hasta la fosa navicular del pene y ahí se coloca o se fija la sonda, se infla el balón con agua destilada, más o menos 1 centímetro o centímetro y medio de agua destilada. Y en el caso de las mujeres, esa sonda se fija cuando llega a la luz de la vejiga. Bueno, en cuanto a la anatomía básica de la estructura, vamos a estudiar primeramente la uretra masculina. Esa uretra masculina aproximadamente mide entre 17,5 a 20 centímetros y se divide en dos partes. Entonces, este que está aquí, que es la uretra anterior, y esta es la uretra posterior. Pero en otras literaturas también dice que esta uretra es la distal y esta es la proximal. Esa uretra anterior se divide en dos, uretra peniana y la vulvar. La peniana es toda esta parte de acá hasta, hasta la fosa navicular, incluso acá, hasta el glande, pero aquí en esa uretra peniana entonces se va a ubicar la fosa navicular donde se va a dejar fijado el balón de la sonda vesical. Y la otra parte es la uretra vulvar, que es todo esto acá. En la otra, digamos, la otra división de la uretra es esta, que es la uretra prostática, la uretra, perdón, la posterior, pero se divide en prostática y membranosa. Prostática porque efectivamente pues pasa por acá, donde está la próstata, y la membranosa es un poco más pequeñita. Esa prostática mide más o menos 3,5 centímetros, toda esta zona acá, y la otra, que es la membranosa, es mucho más pequeña, 1,5 centímetros aproximadamente. En esta radiografía oblicua izquierda alcanzamos a ver también detalladamente esa parte. Entonces aquí tenemos a la uretra peneana, la uretra vulvar, la uretra membranosa que es bien pequeñita y tenemos a la uretra prostática acá. En cuanto a la anatomía básica para la uretra femenina, que es el caso que tenemos de la paciente de 53 años, entonces tenemos que esa uretra más o menos mide unos 4 centímetros, la uretra femenina, y ella se ubica desde, marco acá, desde el cuello de la vejiga, donde está esa unión uretrovesical, todo esto de acá, hasta el meato urinario, hasta acá, donde están los labios menores. Aquí traje pues también entonces una radiografía donde muestra esa uretra femenina que realmente pues es cortica, pero también es importante evaluar la vejiga. En el caso pues de las mujeres se hace como una línea imaginaria acá, ¿cierto? Que es lo que le decimos la línea pubococigia, que va desde el borde inferior de la sínfisis púbica pues hasta la articulación cocigia y lo que se busca es que cuando la vejiga está normal debe estar por encima de esa línea. Cuando se hace la maniobra de Valsalva, si esa vejiga desciende, entonces decimos que puede ser un cistocelio. En cuanto al protocolo, realización de estudio de la cistoretrografía misional, las proyecciones radiográficas que se tomarían, pues primeramente es la PD pelvis preliminar. Esa pues nos permite ver si de pronto hay algún cuerpo extraño o calcificación.
pero también aprovechando esta imagen uno podría evaluar vértebras o crestas ilíacas. Se podría ver de manera integral toda la radiografía, no solamente pensando en lo que se va a tomar, que es la cistoretrografía. En la AP de pelvis durante el llenado vesical, esta permite ver de pronto ureteroceles o tumores que de pronto no se verían con la vejiga totalmente llena. En la P de vejiga llena se puede evaluar defectos de llenado, pero también se puede evaluar el descenso pélvico mediante la obra de Valsalva. Las oblicuas, eh, ahí podríamos estudiar márgenes vesicales buscando pues anormalidades. En las laterales, durante la misión, eh, podría evaluarse la incontinencia en mujeres o el descenso vesical, que en este caso nos concierne por la paciente que muestra cistocelia. En cuanto a la proyección postmisional, lo que se busca es evaluar si queda residuo de medio del contraste mayor al 30%, pues deduciríamos que es algo anormal. Bueno, en la anterior diapositiva mostramos todas las proyecciones que se pueden realizar, pero en el caso de estudio, ese caso solamente nos muestra cuatro proyecciones, cuatro imágenes. Entonces, la primera que tenemos es esta del lado izquierdo, que es la proyección preliminar. Ahí básicamente lo que se observa, pues, es una imagen radiopaca, ahí en toda la sínfisis púbica. En esta otra imagen de derecha es una imagen de llenamiento total, es una P de pelvis igual, anteroposterior. Eh, Se observa aquí esa vejiga en descenso pues, del piso pélvico y se observa otra vez la imagen radiopaca, pero incluso a comparación de la imagen preliminar, ya se observa con un descenso a comparación de esta otra imagen. Bueno, esta es una proyección AP, pero en fase ya misional, entonces se observa el piso vesical en descenso, se observa también una dilatación de la parte uretral y la imagen radiopaca pues se observa bastante o bien llena de medio de contraste. En esta otra proyección que es una oblicua derecha, también en fase misional, se observa igual descenso del piso vesical, se observa la dilatación, pero incluso la imagen radiopaca se observa más abajo de la sínfisis púbica. Estas imágenes no corresponden al caso de la paciente, pero quise traerlas para mostrar primero en la imagen izquierda una radiografía pues lateral donde se observa vejiga llena y la imagen de la derecha es una imagen posmisional, entonces se observa un poquito de residuo de medio de contraste allí todavía. En cuanto al manejo de medios de contraste, vamos a utilizar un hidrosoluble yodado, puede ser el iopamidol o el ioversol, 50 cc más 300 cc de solución salina. Como ya lo hablamos, pues entonces la vía de administración va a ser a través de sonda vesical. La vejiga se llena con el medio de contraste diluido por gravedad. Esto se hace a través pues de una bolsa que no puede estar a más de 60 centímetros de referencia a la posición del paciente, ni tampoco se puede mandar a presión esta combinación del medio de contraste con la solución salina. En cuanto a los factores de riesgo para el uso de los medios de contraste de yodado en este caso, pues es beneficioso que la vía de administración sea por sonda vesical, teniendo en cuenta que cuando se hace endovenoso la administración de estos medios de contraste, pues puede haber alguna nefropatía, todo lo que tenga que ver con el riñón, pero pues en este caso no aplica. Lo que sí podemos ver es que de pronto haya algún efecto local, entonces un factor de riesgo es que el paciente sea un niño o un adulto mayor que tenga la mucosa vesical un poco más sensible, entonces se podría presentar una cistitis química o que haya una evacuación incompleta o que se quede en el divertículo un poco de medio de contraste, puede aparecer alguna irritación allí. Otro factor de riesgo encontrado también es que de pronto el paciente no tenga la capacidad en la vejiga para soportar la cantidad de medio de contraste y que se mande un poco de más ese medio de contraste.
En cuanto a la variación del protocolo según la condición del paciente, en este caso, la paciente viene por servicios ambulatorios, no habría que hacerle ninguna variación al protocolo según las condiciones en las que ella se encuentra. En cuanto a responsabilidad civil y cosas que no se deben hacer, primero, para evitar eventos adversos que vayan a causar daños irremediables en el paciente y segundo, para guardar nuestro nombre y nuestra profesión también. Entonces, no vulnerar el derecho a la intimidad de la paciente, recordando que este procedimiento eh, es algo, digamos, intimidante para la paciente porque lo que se va a estudiar o lo que vamos a ver en ella es sus partes íntimas y la paciente pues se puede sentir incómoda, entonces brindarle mucha seguridad en ello y tampoco pues compartir imágenes donde se vea tanto la cara del paciente o el nombre del paciente. No actuar nunca de mala fe, siempre hacer uso de los principios bioéticos, recordando el actuar con beneficencia, siempre dando el mejor beneficio al paciente, no maleficencia, que viene siendo como una formulación negativa del primer principio, el principio de autonomía, con esto se debe hacer firmar el consentimiento del paciente porque ella de forma autónoma elige el sí hacerse este procedimiento. Y el principio de justicia, tratar a todos los pacientes en iguales condiciones, con la mayor equidad posible, respetando según su creencia, religión, condición social, raza. Entonces, hacer uso de esos principios bioéticos. No hacer a un lado los 7 correctos en la administración de medicamento, entonces verificar que sea el medicamento correcto, la vía de administración que debe ser, mirar fecha de vencimiento, la dosis que sea, la dosis exacta, el paciente correcto. Entonces, verificar eso. No realizar procedimiento en medio de contraindicaciones para el mismo, al menos que haya una orden formal del médico tratante. Entonces, sabemos que una de las contraindicaciones para este procedimiento es que haya confirmación o sospecha de embarazo, entonces no se debe realizar procedimiento bajo estas condiciones, o que haya una obstrucción de la vía uretral o que el urocultivo esté positivo, entonces evitar hacer este procedimiento bajo estas contraindicaciones. En cuanto al autocuidado del profesional y elementos que se deben tener en cuenta, eh, uso de los elementos de protección personal. En ese momento pues traemos el uso de guantes, el uso de la mascarilla de alta eficiencia. En este momento que estamos en pandemia, se hace obligatorio que todo el personal asistencial que tenga contacto directo con el paciente deba tener su mascarilla de alta eficiencia. Tenemos las gafas antifluidos, tenemos la bata antifluido y tenemos los elementos de protección personal para manejo de radiación, como es el chaleco plomado, el cuello, el collarín plomado, los lentes plomados también, que en este caso pues este haría la función también de antifluido, y tenemos el dosímetro que es el que nos mide la cantidad de radiación recibida en un tiempo determinado. En cuanto a los principios de protección radiológica, tener muy en cuenta eh, tiempo, blindaje y distancia, que entre menos tiempo permanezca yo recibiendo radiación, mejor, que si yo estoy más lejos de la fuente de radiación, mejor para mí también, que debo tener todos mis elementos de protección, eh, blindaje, y si me puedo hacer detrás de la pared de plomo, mejor también. Y también no dejar a un lado lo que son las recomendaciones ergonómicas. Entonces, que si el pronto, pues para este caso clínico no aplica porque la paciente viene de manera ambulatoria y no se observa ninguna discapacidad o algo que haya que, digamos, ayudarle a movilizar. Pero en caso tal, eh, estar pendiente de mi espalda bien derecha, que si voy a movilizar al paciente, la camilla debe estar a la altura de la cintura de la persona pues más alta, que debo tener las piernas en cierta posición para no lastimar mi espalda también, entonces tener en cuenta esas recomendaciones.
En cuanto a la condición de vulnerabilidad del paciente, condiciones que podría presentar el paciente y cuidado del paciente durante la realización del estudio, es muy importante tener los ítems de seguridad del paciente. En este caso, la paciente viene a consulta de manera ambulatoria, entonces digamos, lo que más se evalúa en consulta externa o de manera ambulatoria es la identificación correcta del paciente. Entonces, cuando yo llamo al paciente para el procedimiento, lo llamo con los dos nombres, los dos apellidos. Cuando ya tengo la orden, verifico que sea el paciente, que sea el procedimiento que se le autorizó. eh, Se verifica otra vez el documento de identificación. Otro de los ítems en seguridad del paciente es el riesgo de caída, entonces ayudarle a subir a la camilla, a bajar a la camilla, que si es un paciente adulto mayor de pronto, entonces que tenga un calzado antideslizante o se le recomienda andar con calzado antideslizante, que haga uso de los barandales pasamanos. En este caso, pues tener cuidado con el medicamento o administración de medicamento, que es el medio de contraste. Otro punto importante acá es el trato humanizado. Esto es súper importante, recordando que el ser humano, para que funcione de manera integral, eh, tanto su cuerpo como su mente, como su espíritu deben funcionar de manera integral. Entonces, es muy importante tratar al paciente con consideración, con respeto, con dignidad, dándole la confianza de que el que lo está ayudando o el que le está haciendo el procedimiento es un profesional con todas las capacidades y ellos confían en eso. Se le debe explicar paso a paso lo que se le está haciendo al paciente, todo el procedimiento, va a sentir un frío, va a sentir esto, lo otro, todo se le debe explicar al paciente. En cuanto a la educación del paciente, se le debe explicar pues la entrega de resultados para cuándo es, que puede sentir un escozor o molestia al orinar también y que debe aumentar su ingesta de agua. eh, la finalización del caso clínico, entonces la paciente del caso es intervenida quirúrgicamente y se le realiza una diverticulotomía, que es una cirugía pues para extirpar ese saco o esa bolsa anormal. La paciente finalmente lo que le sacan es este pequeño lito de 1,8 centímetros y la paciente es egresada tras recuperación sin complicaciones posoperatorias. Las referencias bibliográficas y listo. Muchas gracias.